Buenos días niños, para la clase de hoy de sociales vamos a terminar de ver el logro 6, establecer diferencias entre los paisajes natural y cultural y los distintos climas de Colombia. Entonces en la clase pasada vimos la diferencia entre los paisajes natural y cultural. Hoy vamos a ver los distintos climas de Colombia y todo lo relacionado con el clima. Primero quiero que vean un cuento muy cortico del cual vamos a hablar en el encuentro por Zoom. Érase una vez un bosque repleto de árboles cubiertos de nieve. Era invierno y hacía frío, mucho frío. En uno de los árboles vivía una pareja de ardillas que esperaban el nacimiento de sus 5 hijitos para invierno. Habían preparado un nido calentito y guardado mucha comida para la temporada de frío. Y por fin sus hijitos nacieron. La familia ardilla no podía ser más feliz. Pero un día se despertaron asustados con el ruido de una gran máquina que estaba derribando todos los árboles. Aterrados, los animales corrían de un lado a otro, intentando salvar a su familia. Papá Ardilla, al darse cuenta de lo que ocurría, cerró la puerta de su casa inmediatamente. La mamá Ardilla, preocupada, le preguntó: ¿qué pasa afuera? Y el papá Ardilla le contestó: no te preocupes, nuestro árbol es el más grande y no nos va a pasar nada. Pero mamá Ardilla, sabiendo que sus vecinos tenían dificultades, le dijo: ¿y nuestros amigos? Debemos ayudarles. Tenemos espacio, comida y ellos lo necesitan. El papá Ardilla no se lo pensó 2 veces y corrió a ayudar y a llamar a sus vecinos. En un ratito, la casa de los Ardilla estaba llena de animales. Todos estaban a salvo y estaban tan contentos que parecía que había llegado la primavera. Bien. Entonces, las condiciones que presentan a diario la atmósfera se le conocen como el estado del tiempo atmosférico y pueden variar en cada lugar de un momento a otro. En la mayor parte de los lugares del planeta se hacen registros permanentes de las condiciones atmosféricas. Estos datos nos permiten definir el clima de cada lugar. El clima es el comportamiento promedio del estado del tiempo atmosférico durante un periodo largo en un lugar específico. Esto significa que es constante y estable. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que hoy puede estar lloviendo durante todo el día en la ciudad de Cali o en la ciudad de Bogotá. Y podría decirse que esas 2 ciudades presentan un tiempo lluvioso, pero no podemos decir que en estas 2 ciudades tenemos el mismo clima. Aunque las 2 ciudades estén en Colombia, cada una tiene un tipo de clima diferente. Entonces, dice, en Colombia, si vives en partes altas de la cordillera, el clima es frío de montaña, y si vives cerca del mar, el clima es cálido. Los estudios del estado del tiempo son importantes para todas las sociedades por la influencia que tienen sobre las actividades humanas y el cambio climático que se presenta. Luego de ya ver que el clima depende siempre de las condiciones que se presentan en la atmósfera, entonces vamos a ver cuáles son los factores que inciden en el clima de un lugar.
Los factores del clima son un conjunto de características de la superficie terrestre que al entrar en contacto con los elementos del clima pues crean diferentes condiciones atmosféricas. Entonces, el primer factor que tenemos es la latitud. Dice, es la distancia que hay desde cualquier punto de la Tierra a la línea de Ecuador. Por la forma del planeta, no recibe de manera uniforme los rayos del sol. De acuerdo con la latitud, la Tierra presenta 3 zonas climáticas. La primera zona es la zona de latitudes bajas o intertropical, que nos aparece más allá, por acá atrás. Esta recibe directamente los rayos del sol durante todo el año. Por esta razón no presenta estaciones climáticas, sino periodos con lluvia. Entonces, como vemos que está por este lado de acá, acá está Suramérica, aquí tenemos Colombia. Colombia está ubicada en esta zona de latitudes bajas. Tenemos la zona de latitudes media, que es la que está acá y acá. Son las franjas ubicadas al norte y al sur, entre los trópicos, y reciben rayos del sol de manera directa. Aquí sí hacen presente las estaciones. Y la zona de latitudes altas polares, que serían esta de acá y esta de acá, son las dos zonas cercanas al polo norte y polo sur. Son las más frías del planeta, ya que la nieve es muy grande y los rayos del sol son muy pocos los que llegan a estas zonas. Entonces vemos que por la forma de la Tierra, depende en el país en el que vivamos y la ubicación que tenga, asimismo vamos a tener un clima. Si vivimos en la zona de baja latitud, que es acá, vamos a recibir más directamente la luz y el calor del sol y va a ser difícil que encontremos las estaciones. Si vivimos en la zona de latitudes medias, pues también recibe los rayos del sol, pero vamos a encontrar por la ubicación que tienen todas las estaciones. Pero si vivimos en las zonas de latitudes altas, que son en el polo norte y polo sur, pues no vamos a encontrar sino toda una temporada de hielo por el poco sol que nos llega. Entonces, la latitud es eso, es la distancia que hay desde cualquier punto de la Tierra a la línea de Ecuador. Entonces, otro factor que tenemos es la altitud. Es la distancia entre el nivel del mar y cualquier punto sobre la superficie terrestre en sentido vertical. A medida que la superficie terrestre deja de ser plana y presenta alturas, la temperatura baja. En las zonas de latitudes bajas se da lugar a climas calientes, templados, fríos y nieves perpetuas. Entonces vemos la altitud, las ciudades que están ubicadas a bajo nivel de altitud sobre el nivel del mar, pues su clima va a ser más cálido que las ciudades o los lugares que estén en partes más altas, ya que están a mayor altura sobre el nivel del mar y vamos a tener el clima mucho más frío hasta llegar a nieves perpetuas. Entonces la altitud es aquella que nos indica sobre el nivel del mar hacia dónde nos va a dirigir el clima, desde el más alto al más bajo, desde el calor hasta el frío. Otro factor es la vegetación. La vegetación permite que la humedad aumente o se modere, pues las plantas son seres vivos que transpiran y este proceso ayuda a la transformación de vapor en agua. Los grandes bosques inciden en el clima porque aportan gran cantidad de vapor de agua a la atmósfera. Entonces vemos aquí en la imagen cómo la vegetación cambia a nivel de la altura. Vemos cómo en los lugares más bajos, que son los que están cerca al mar, la vegetación
es diferente a la vegetación que se encuentra acá en la parte más alta y que a su vez va disminuyendo. Va disminuyendo en tipo de vegetación y en tipo de forma de vegetación, de cultivo y de plantas. Otro factor son las corrientes marinas. El viento y la rotación de la Tierra producen corrientes marinas de grandes desplazamientos de aguas cálidas o frías a los océanos, mares y a todos los lugares del planeta. Estas corrientes de agua van acompañadas de corrientes de aire frío y seco o caliente y húmedo que causan precipitaciones, sequías en las costas por donde pasan. Es por ello que dependiendo de si el aire es caliente y húmedo en la zona costera, pues va a ser calor. Pero si el aire que pasa por el cierto lugar del mar es frío y seco, pues esas costas van a ser muy heladas y va a ser difícil poder bañarnos en ese mar, ya que dependiendo de la corriente marina y de la humedad y el clima que tenga el agua, pues asimismo va a ser la temperatura o el clima de la tierra que se encuentre costeando ese mar. Ahora vamos a mirar los elementos del clima. Se le llama elementos del clima a los fenómenos que ocurren en la atmósfera y se manifiestan en la superficie terrestre. ¿Cuáles son esos elementos? Ya los vamos a ver. Entonces, tenemos la temperatura, que es el grado de calor o frío que presenta un lugar en un momento determinado. Se mide con un termómetro. El calor que recibe la Tierra del Sol es indispensable para la vida en el planeta. La temperatura es la que tenemos en grados y medimos por un termómetro. Otro de los elementos es la precipitación, que es la cantidad de agua, granizo o nieve que cae a la superficie terrestre. Esta se mide con un pluviómetro, que es parecido al termómetro. El agua de lluvia se almacena en embalses y se usa para el consumo humano. Otro elemento es el viento, que es el aire en movimiento, la veleta que mide la dirección del viento y la fuerza. También la velocidad con la que vaya transmitiéndose el viento. El viento es muy importante para las plantas y para generar energía. Otro factor, otro elemento es la presión atmosférica, que es el peso del aire sobre la superficie terrestre. Las posibilidades de vida aumentan donde hay mayor presión atmosférica y disminuyen donde hay menor presión atmosférica. Por eso vemos que los aviones no pueden elevarse a la altura que ellos quieran. Ellos tienen una altura que es la que nos permite a nosotros poder respirar bien. Cuando perdemos presión atmosférica en un avión, es por eso que se expulsan las bolsas de oxígeno, que son las que nos permiten respirar mejor. Otro elemento del clima es la radiación solar, que es la cantidad de energía solar que recibe el lugar. Se mide con un heliógrafo. La energía solar se aprovecha para producir electricidad y calentar el aire en algunas viviendas e industrias. Y por último tenemos la humedad, que es la cantidad de vapor de agua que puede contener la atmósfera. La humedad ayuda a la respiración de los seres vivos, a mantener el calor y nos contribuye en la formación de las nubes. Entonces vemos cómo las nubes dependen de la humedad de un lugar. Entonces, estos son los elementos del clima: la temperatura, precipitación, viento, presión atmosférica, radiación solar y humedad. Entonces ahora vamos a ver cuáles son los climas de Colombia. Dice, la diversidad topográfica da a Colombia una gran variedad de paisajes
de biodiversidad y de pisos térmicos. Entonces vamos a ver que en Colombia, por contar con costas y cordilleras y selvas, pues tienen muchos climas y es algo muy bonito, ya que en un mismo país podemos encontrar diferentes climas en la misma temporada del año. Entonces vamos a empezar con el clima cálido. Son las zonas en las que el calor supera los 24 grados centígrados, o sea que hace calor, como ocurre en el Pacífico, donde se pueden ver las ballenas, en San Andrés, donde es un lugar turístico muy hermoso, donde las playas son muy bonitas y se llama el Mar de los Siete Colores. Podemos encontrar muchas especies de animales y es muy bonito para bucear. Y la costa Caribe, donde encontramos el Parque Tayrona y muchas playas para visitar, como el Rodadero, el Cabo de la Vela. Entonces, el clima cálido se da en la región norte de Colombia. ¿Por qué? Porque son las regiones que están más bajas sobre el nivel del mar, y en la región pacífica, que también está bordeada y costeada por el océano. Otro clima que tenemos en Colombia es el clima templado, que es como más cómodo para la vida. En esta zona la temperatura está entre los 17 y los 24 grados. Quiere decir que no hace mucho frío ni mucho calor. Es un clima muy chévere y muy adecuado. ¿Dónde podemos encontrar ese clima? En la ciudad de Medellín, allá donde celebramos la Feria de las Flores, allá donde hay unos parques muy lindos, donde está el Parque Explora, donde está el Parque de los Pies Descalzos. En Cali también podemos encontrar este clima. Está el Parque de los Gatos, está la Feria de Cali. Entonces, el clima templado también lo podemos encontrar en otras ciudades. Y es un clima muy, muy, muy apropiado para la vida humana, ya que nos permite estar con ropa cómoda, poder disfrutar más del aire, de salir. Hay poco sol, poca lluvia y es un clima muy fresco. Tenemos también el clima frío, que es el clima que tenemos aquí en Bogotá. La temperatura oscila entre los 12 y los 17 grados, aunque hay días mucho más fríos, sobre todo en las noches o en la mañana. Es el caso de Tunja y de Bogotá, una ciudad que fusiona historia y modernidad, y en la que se podrá visitar el reconocido Museo del Oro, el Parque Simón Bolívar, la Monserrate y muchos lugares más, el Puente de Boyacá en Tunja. Entonces, estas ciudades son más frías, por ende debemos vestirnos diferente y estamos siempre pues atentos a cómo está el clima, si podemos salir, si hay mucha lluvia. ¿Por qué? Porque nos podemos resfriar si salimos y está lloviendo. Tenemos también el clima de selvas tropicales, que son calurosas, pero a su vez son húmedas. ¿Por qué? Porque llueve casi todos los días, pero hace calor. Y las temperaturas superan los 27 grados centígrados, como en el Amazonas, donde podemos disfrutar de mucha selva natural, en Putumayo, en todos esos lugares donde vamos a encontrar mucha vegetación. Es caliente porque hace mucho calor, pero generalmente son muy húmedas, son lluviosas, llueve casi todos los días. Y por último tenemos zonas glaciares, que tienen temperaturas muy bajas, hace demasiado frío hasta el punto de congelar, menos 6 grados centígrados, como la Sierra Nevada de Santa Marta, donde se puede practicar trekking, y el Nevado del Ruiz, que podríamos ir a visitarlos, de pronto pasarlo rico, tomarnos unas fotos, siempre con todos los elementos de seguridad que nos exigen esos lugares, con la ropa adecuada, pero no son lugares para vivir porque hay mucho hielo, poca vegetación y hay demasiado frío. Entonces, ¿cuáles son la tarea que vamos a dejar? Realizar los apuntes, que son muy cortos, ya se los voy a nombrar. Y 2, realizar un collage, que es donde unimos varias fotos
tuyas con diferentes prendas de vestir de acuerdo al clima de Colombia. Entonces van a hacer un collage con 5 fotos y en cada una van a usar una prenda de vestir que usarían en ese clima. Quiero que ese collage sea muy bonito, que usen toda la creatividad, todo el ingenio, porque de eso va a depender la nota. Es una sola foto. Entonces ya les muestro los apuntes que vamos a realizar en el cuaderno, que como les digo, son muy cortos. Entonces, escribimos el clima, escribimos esto. Escribimos el clima en Colombia, esto. Escribimos los elementos del clima así como están aquí o de la forma que ustedes quieran, con colores. Y hacemos un breve resumen de los climas que hablamos aquí en Colombia. Pueden ser con dibujos y una breve explicación del clima cálido, clima templado, clima frío, selvas tropicales y zonas glaciares. Un breve resumen de los 4 climas con sus dibujitos. Entonces, esos son los apuntes que deben aparecer en el cuaderno. Para resolver dudas tenemos la clase de Zoom y para hablar sobre el video inicial de las ardillitas. Entonces nos vemos en el próximo encuentro por Zoom.